Miércoles 18 de noviembre 2020. Feria o Memoria Libre. Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. La iglesia vestirá verde o blanco. Se utilizan las lecturas de la dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había permanecido en la isla de Malta durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía las insignias de Castor y Pollux. Hicimos escala en Siracusa y nos detuvieron 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Después llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del Foro de Apio, y en las 3 tabernas, Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. Pablo volvió 2 años enteros por sus propios medios. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El que revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, griten, vitorean, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran
a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Llegando la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían vientos en contra. De madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver las violencias del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Es interesante observar el relato del Evangelio de Mateo de hoy. Nos dice que después que la multitud se sació, obligó a los discípulos a subir a la barca y que pasaran ante que él a la otra orilla, mientras despedía a la gente. Después oró y permaneció solo hasta el atardecer. Pareciera como si este pasaje describiera los momentos por los que pasa no solo nuestra iglesia actualmente, sino la familia en su conjunto. Amenazas externas de fuerzas que quieren imponer un nuevo orden ideológico. La implantación de la cultura de la muerte a través de la legalización del aborto. Matrimonio de personas del mismo sexo, entre otras amenazas, pero también amenazas internas, desintegración familiar, violencia de género, el secularismo que está sacando a Dios de nuestras vidas, fuertes vientos tempestuosos agitan la barca de la familia. Pero para los que tenemos fe sabemos que Jesús está ahí acompañándonos en medio de la tormenta. Él nos dice hoy, como les dijo a sus discípulos en aquella ocasión que fue confundido por un fantasma: caminando sobre las aguas turbulentas, tranquilícense, soy yo, no teman. Eso nos dice Jesús hoy, no teman. Recordemos que Él nos dijo también: yo he vencido al mundo. No incorramos en el error de solo prestar atención y escuchar la fuerte oleaje producido por el viento.
Eso hicieron los discípulos y solo Pedro tuvo el coraje de lanzarse a caminar sobre las aguas después de pedirle a Jesús que lo llamara. Aprendemos a caminar hacia Jesús sobre las aguas de nuestros problemas. No es fácil. Podemos, al igual que Pedro, hundirnos porque nos falta la fe. Pero con nuestra mirada puesta en aquel que todo lo puede y que nos conforta, podremos avanzar hacia una iglesia más comprometida con el Evangelio. Seamos pues, como nos señala el Papa Francisco, iglesia en salida misionera. Amén.